Hoy las prácticas destacadas corresponden a proyectos del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 de Ecuador y el Ministerio Público de Chile. Estas prácticas han sido seleccionadas debido al aporte que hacen en el establecimiento de protocolos de persecución penal en ámbitos donde estos no existían y en la esfera de evaluación de impacto del uso en tecnologías en el monitoreo de emergencias en el espacio público. La primera de estas iniciativas corresponde a cámaras de videovigilancia, una iniciativa para monitorear la incidencia de emergencias de seguridad ciudadana en el espacio público del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 y que tiene como objetivo analizar el impacto de la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes ciudades del Ecuador. En tanto que la Fiscalía Regional del Maule presentará el primer foco de armas de la región de Maule, buena práctica que da cuenta del proceso de implementación de protocolos para la persecución de delitos en armas en la zona. Con esta breve introducción damos inicio a la exposición de la doctora Andrea Aguirre, directora nacional de análisis de datos del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 Ecuador, quien presentará la buena práctica denominada Cámaras de Videovigilancia, una iniciativa para monitorear la incidencia de emergencia de seguridad ciudadana en el espacio público. Doy entonces la bienvenida a la doctora Aguirre. Mucho gusto. Les voy a compartir mi presentación donde están los principales resultados de la iniciativa. Reciban un cordial saludo de parte del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 y de su director, Juan Zapata. Esta iniciativa se concentra en analizar el impacto de la instalación de cámaras de videovigilancia en emergencias que se han detectado en el espacio público. El Servicio Integrado de Seguridad tiene la misión de gestionar la atención de situaciones de emergencia que ocurren en el espacio ecuatoriano. Cuando se identifica una situación de emergencia, se coordina el despacho de recursos con la articulación de las instituciones como Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, entre otros. El EQ tiene presencia a nivel nacional en todas las provincias a través de 7 centros locales, 7 centros zonales, 9 centros locales y 12 salas operativas. Las alertas que recibe el EQ se registran a través de la línea única 911, a través del botón de alerta, la aplicación de smartphone y videovigilancia. En 2019 se registraron 12.6 millones de alertas, de las cuales 3.8 millones procedieron para la atención de una emergencia. El 70% correspondió a seguridad ciudadana. Por ejemplo, tuvimos eventos como robos, violencia intrafamiliar, muertes violentas, fiestas, libadores, escándalos, entre otras. De estas 12 millones de alertas, 2.44 correspondieron a videovigilancia. Si bien el porcentaje de alertas es bajo y en contraste tenemos un costo de instalación de alertas de videovigilancia alto, surge una inquietud. ¿Cuál es el impacto de instalar cámaras de videovigilancia para monitorear las emergencias en el espacio público? Para responder a esta inquietud, vamos a partir de un marco conceptual. De acuerdo a Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas del mundo, cuya tasa de homicidios es superior a 20 homicidios por 100.000 habitantes. Ecuador, por su lado, tiene una tasa de homicidios de 6.9 por 100.000 habitantes, en contraste con su tasa de robos, que es 475 robos por 100.000 personas. Esto de acuerdo a cifras del Ministerio de Gobierno. Para que se cometa un crimen, sobre todo en el espacio público, es necesario, o según la CAF, hay un triángulo del crimen, donde tenemos un potencial agresor, una víctima y la ausencia de un supresor efectivo. Por su parte, Wilson y Kelly proponen la teoría de ventanas rotas, donde indican que en el espacio público donde hay abandono, suciedad, grafitis, descuido, se predispone para el cometimiento de un delito. En este sentido, podríamos decir que, o tener la hipótesis de que las cámaras de videovigilancia son un supresor efectivo,
porque constituyen una medida para detener la delincuencia. Es así que se han implementado en el país 4.885 cámaras a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Monitorear el espacio público para identificar aquellas situaciones de peligro que ocurren o podrían ocurrir. La instalación de estas cámaras se ha dado en base a análisis de factibilidad técnica, tecnológica, estadística y operativa. ¿Por qué es importante la videovigilancia? En ECU nos hemos dado cuenta, sobre todo en tema de pandemia, que la videovigilancia nos ha permitido identificar lugares donde hay fuertes aglomeraciones de personas. Podemos identificar aquellas que están rompiendo el distanciamiento social y así intervenir para evitar más contagios, en caso actual, por COVID-19. Esta iniciativa se concentra en medir el impacto de estas cámaras de videovigilancia en las emergencias. La metodología es un modelo negativo binomial robusto que captura los efectos de la instalación de cámaras en un día y lugar determinado, en contraste con las emergencias que han ocurrido en un día y lugar determinado. Obviamente aquí se controla por efectos fijos temporales y espaciales. ¿Cuáles son los resultados? El efecto, o por cada unidad de cámara de videovigilancia instalada, encontramos una reducción del 1% en las emergencias de seguridad ciudadana. No encontramos un efecto significativo en aquellas emergencias relacionadas a gestión sanitaria, es decir, temas de parto, dolores de cabeza, dolores o problemas respiratorios, entre otros. Aún si no encontramos un efecto significativo de la instalación propia el día, habiendo instalado el día en emergencias de tránsito y movilidad, sí encontramos que había más emergencias de tránsito en los 15 días previos a la instalación de las cámaras, un 10% más de estas emergencias. Este análisis se ha hecho con base en 80,000 registros del año 2019 en los 221 cantones del Ecuador. ¿Qué aprendizajes nos deja esta iniciativa? La videovigilancia para el ECU es un pilar fundamental porque permite monitorear aquellas situaciones de peligro que ocurren o podrían ocurrir en el espacio público. Si bien el costo de instalación, de adquisición, de operación de cámaras es elevado y en contraste un bajo porcentaje de alertas de videovigilancia se capturan del volumen o del gran volumen de información que tenemos, sí encontramos un efecto donde la tasa de incidencia en emergencias de seguridad ciudadana decrece en 1% por cada cámara instalada, controlando por efectos fijos. En conclusión, se recomienda fortalecer la videovigilancia en el servicio integrado, esto con la finalidad de contribuir con un efecto donde detenga el cometimiento de delitos en el espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias al Servicio Integrado ECU 911 de Ecuador. Ahora procederemos a escuchar a los representantes del Ministerio Público, el fiscal adjunto, Francisco Parra, y el analista de la unidad de focos, Raúl Miranda, quienes nos presentarán la buena práctica del primer foco de armas de la región del Maule. Bienvenido, fiscal Parra y señor Raúl Miranda. Buenos días, gracias por la presentación. Primero quisiera confirmar si tenemos recepción de audio y recepción de imagen. Me parece que sí, ¿cierto? Se escucha bastante bien y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, en primer término y en forma previa a nuestra presentación, quisiera en primer término agradecer a la Fundación Paz Ciudadana, especialmente la paciencia y la colaboración que hemos tenido con doña Ana María, fundamentalmente, en todo este trabajo previo. También a la IACA, a la organización completa, a la gente técnico con quienes también nos hemos reunido. Por cierto, quisiéramos saludar a la Fiscalía, a quienes representamos, digamos, a nuestro fiscal nacional, don Jorge Aut, a nuestro fiscal regional, don Julio Contardo Escobar, quien fue parte también de esta iniciativa, y que también aprovechamos de saludar, a nuestro jefe de la Unidad de Análisis Criminal del SACFI, don José Alcaíno,
y también a la unidad de análisis criminal, que me imagino que están todos también presenciando esta presentación, como al resto de la Fiscalía a nivel nacional y fundamentalmente a la región del Maule. Pues bien, en primer término voy a activar la opción de compartir pantalla para poder iniciar esta presentación, donde desde ya señalo que vamos a exponer de manera conjunta con don Raúl Miranda. Sí, también pido si me pueden confirmar si si se aprecian las diapositivas que se están visualizando, si se previsualizan, ¿sí? Se previsualizan, pero tienes que ponerlo en pantalla completa. Ahí está, sí, se está cargando. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Bien. Bien, entonces, habiéndonos presentado, vamos a comenzar con esta exposición. En primer lugar, y en cuanto al contenido de este proyecto, para efectos de contexto, nos encontramos dentro de una investigación desarrollada por el Ministerio Público, que tiene la potestad exclusiva de dirigir investigaciones en nuestro país y de ejercer además de manera plenipotenciaria, si se quiere, la acción penal pública. Y dentro del Ministerio Público nos encontramos además en la unidad del SACFI, o el Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, adscrito a la región del Maule. Eso como una primera cuestión de carácter relevante para entender esta investigación y este proyecto. Además, en un segundo aspecto, esta unidad del SACFI investiga los delitos a través de los que se denominan focos criminales. Este proyecto, de hecho, es un foco criminal. Y los focos criminales se trata básicamente de una persecución que se realiza y que se origina en virtud del análisis criminal, donde se identifica un determinado fenómeno criminal, el cual es perseguido a través de una persecución que se enfoca en el fenómeno, no en una o en dos causas o en tres causas, sino que más bien en acotar un fenómeno criminal específico. Además, en este contexto, este sistema que opera desde el año 2015 a nivel nacional y desde el principio del año 2018 en nuestra región, se dedica solamente a ciertos delitos, fundamentalmente a delitos contra la propiedad, y desde el año 2019 se priorizó por el fiscal nacional la posibilidad de investigar los delitos de armas. Además de esto, es relevante señalar que en nuestra región, y como característica propia de nuestra región, el fiscal Contardo decidió macrozonificar nuestra región y dividirla en 3 regiones. Este proyecto está adscrito a la macrozona sur, esto es, a el territorio jurisdiccional que comprende las fiscalías locales de San Javier, Linares, Cauquenes y Parral. Y por último, y en lo que dice relación también con la ejecución específica de este proyecto, se trató del primer foco entonces de armas de la macrozona sur, con operaciones desde la prefectura de Linares, y cuyo hito principal, como lo explicaremos, se radica en la comuna de Parral. Pues bien, eso es como una especie de explicación genérica. En lo que dice relación con un análisis ya del diagnóstico del problema, lo primero que quisiera plantear es lo siguiente: nos encontramos en una comuna de características con un 26% de ruralidad, con poco más de 41.000 habitantes, poco más de 1.600 metros cuadrados de extensión, o sea, una comuna bastante pequeña dentro de nuestra región, que es la 4ª región a nivel nacional en tamaño, o sea, tampoco es una región de las principales en Chile. Y en este contexto de, si se quiere, ruralidad, de tranquilidad o de escasa criminalidad organizada, o que no se podía suponer criminalidad organizada, se presentaron diversos hitos que fueron bastante sorprendentes y que analizados por separado no tenían ningún tipo de relación. Como ejemplo, en primer término, el hallazgo de un vehículo calcinado, quemado en la vía pública, del que da cuenta un parte por hallazgo de vehículo quemado, sin ningún testigo y sin ningún tipo de denunciante. También en lugares bastante cercanos, hallazgos de casquillos de bala, de disparos injustificados que tampoco tenían denunciante o denunciantes anónimos que luego no ratificaban sus denuncias y ningún tipo de testigo. También se presentaron ciertos casos de sujetos con heridas a bala o con heridas a perdigones en servicios de salud públicos de la comuna de Parral, y que también no efectuaban ningún tipo de denuncia o la explicación que daban por los hechos que los afectaban decían en relación con accidentes. Y por último, una cantidad cuantiosa, que Raúl va a precisar con mayor detalle, de amenazas que tenían víctimas desistidas, o amenazas que luego no había ningún tipo de testigo.
Lo que nos trajo una primera gran sospecha, y esto todo, insisto, en un contexto de esta comuna tranquila y comuna pequeña de Parral, de si podríamos tener o no un fenómeno asociado a armas en esta comuna de Parral. Raúl, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradecido también de esta invitación a la conferencia. Les comentaré respecto a los análisis utilizados en este foco. Respecto al análisis táctico o la identificación de estos exámenes o patrones, realizamos una lectura de 492 hechos con los delitos que mencionó en la lámina anterior el fiscal: disparo injustificado, lesiones graves, etc. Y en este análisis logramos esta lectura, nos pusimos a revisar y tenemos herramientas en la región de apoyo muy importantes, como es SIGE, que nos permite hacer lectura de la carpeta digital. También ocupamos algunas técnicas relacionadas al análisis temporal y la minería de datos. Respecto al análisis investigativo, que es la vinculación de los casos, tuvimos que hacer un trabajo global. Lo que mencionaba el fiscal anteriormente, de una camioneta que estaba quemada, pudimos a través de la investigación detectar que esa camioneta había sido robada meses anteriores. Una de las bandas rivales utilizó el vehículo para atentar contra otro sujeto perteneciente a otra banda rival. Hubo enfrentamiento en la vía pública con arma de fuego y este sujeto presenta lesiones, además en un centro de salud. Hay que recalcar que las víctimas heridas con arma de fuego no deseaban prestar declaración, lo que entorpece, ¿cierto?, y nos dificulta el trabajo respecto investigativo. Esta visualización global se trabajó y se detalló a través de un análisis investigativo. Para finalizar, el análisis de inteligencia, lo más utilizado fue la técnica intrusiva, y esto nos ayudó a afirmar las teorías de la hipótesis. Respecto a los tres análisis, no fue necesario tener un otro tipo de análisis, como reunirse con la junta de vecinos o realizar revisiones de redes sociales, por ejemplo, ya que teníamos una saturación de información. Y respecto al costo-beneficio, con la información que ya teníamos, podíamos tener resultados. Fiscal. Gracias, Raúl. Bueno, en lo que dice relación con la metodología de trabajo, en primer término hay fundamentalmente tres hitos de metodología de trabajo que fueron necesarios para llevar a cabo este proyecto. El primero es que se estableció protocolos y metodologías específicas para el trabajo con nuestro principal aliado, que ejecutó esta investigación, que es la Policía de Investigaciones de Chile, fundamentalmente la Prefectura de Linares, donde se establecieron diversos hitos, se establecieron líneas investigativas específicas, y se efectuaron múltiples reuniones de coordinación. Acá es destacable la reunión con todas las jefaturas de los equipos especializados, a modo de anécdota, inclusive, por ejemplo, la Brigada de Delitos Sexuales, que uno pudiera decir, bueno, ¿qué tiene que ver con armas? Siempre hubo posibilidad de obtener información muy relevante de esas reuniones, con, por ejemplo, la jefatura de droga, la jefatura de robo, y además con las BICRIM. Las BICRIM son las brigadas del crimen, que están adscritas a comunas específicas y que ven diversos tipos de delitos sin especialización, pero conocen muy bien en terreno cómo funcionan los eventos delictivos asociados a sus respectivas jurisdicciones. Además, destacan dos hitos muy relevantes que tuvimos que enfrentar, que es la creación del policía director y del policía coordinador del foco. Policía director fue la prefecto de la Prefectura de Linares, doña Paola Elgueta, quien efectuó la dirección general de esta investigación y de este foco, donde la relación, en mi caso como fiscal, fue directamente con ella para efectos de ver cuáles eran nuestras necesidades y ella ver cómo podía saldar estas necesidades con los recursos que disponía. Y por su parte también con un policía coordinador, que era el jefe de la Brigada de Delito Económico, el señor Alarcón, quien ejecutaba los lineamientos impartidos por el policía director. Por lo tanto, nos crearon equipos ad hoc para cada una de las necesidades que establecíamos, lo que dice relación con diversos aspectos que fueron sumamente relevantes en atención a la creación de series, que es la segunda parte de la metodología empleada. Se trabajó con diversas series dentro de este mismo foco, y las series obedecieron básicamente a subclasificar fenómenos delictivos para poder perseguirlos de manera eficaz. No todos los fenómenos eran iguales, eran fenómenos que se movían o que variaban de manera constante, y acá los principios rectores de esta creación de series fueron, primero, la especialización, luego la división del trabajo, y por último la racionalización de los procesos que se emplearon para este trabajo, digamos. Cada uno de estas series tenía un equipo policial ad hoc.
La serie protagónica de este foco es la serie 1, Parral 1, que correspondió a la Brigada del Crimen de Parral, dirigida por don Raúl Larancilla, con los oficiales de caso, señores Ortiz, señor Muñoz y señor Caroca, quienes ejecutaron el procedimiento más grande, digamos, y el procedimiento central de esta investigación. También hubo una segunda serie que era delitos menores conexos a esta serie principal, básicamente que derivaron del gran allanamiento que se realizó, que vamos a mencionar con posterioridad. Una tercera serie en Parral que presentaba fenómenos de armas, pero que no estaba vinculada a estas bandas rivales que se disputaban el territorio de la comuna, sino que a una persona que se dedicaba al tráfico de droga y que derechamente cobraba sus deudas a través de disparos. Y también una serie preventiva que estuvo a cargo del policía coordinador, que efectuó equipos para poder retirar armas de personas fallecidas en toda la región. Raúl, por favor. Bueno, en esta lámina hablaré principalmente de los factores de éxito o las intervenciones que puede hacer un analista para mejorar y llevar un foco de esta envergadura. Entre ellos las labores de monitoreo, y que muchos conocen y son muy importantes. Acá quiero mencionar dos palabras, las claves, que es compromiso y disponibilidad. Yo el día viernes no podía retirarme a mi domicilio y decir, ya me voy hoy día y llego a trabajar el día lunes y voy a ver qué pasa. En realidad, en este tipo de focos, en donde hay personas que pueden ser lesionadas con armas de fuego, civiles, ¿cierto? Tiene que ser un monitoreo constante, a diferentes horarios, inclusive fines de semana, y ese es un factor clave del éxito. Respecto a las corroboraciones de las hipótesis policiales, nosotros no tuvimos miedo en crear múltiples hipótesis, las que fuimos destacando y fuimos ordenando a través de planillas y a través de actividades chequeábamos para llegar si estas se cumplían o no. Respecto al apoyo, por ejemplo, en las detenciones masivas de Parral, yo decidí apoyar en línea o al momento que se realizaban estas actividades, y es muy importante tener información respecto a, por ejemplo, números de series de armas encontradas, buscar la información en nuestras bases de datos y tener algún registro, apoyo sobre, por ejemplo, los nuevos sujetos que son detenidos o nuevos blancos, qué antecedentes tienen o qué vinculaciones tienen con los sujetos iniciales de la investigación. Todo esto es un trabajo que se debe hacer quizás bajo presión, con poco tiempo, pero ayuda a tener óptimos resultados. Y por último, el apoyo técnico en la investigación policial. Es importante, antes de comenzar estos focos, conocer la realidad de los equipos policiales y si conocen técnicas, por ejemplo, interpretación de un análisis temporal, saber interpretar las redes delictuales y los niveles que tienen estas vinculaciones, formatos de entrega uniforme entre ambas policía y Ministerio Público en este caso. Fiscal. Gracias. Bueno, finalmente, y a modo ya de conclusión, tenemos los resultados y los aprendizajes. En primer lugar, como resultado está este hito de la intervención en Parral con casi 300 policías de manera simultánea, un procedimiento limpio, sin ningún tipo de reclamo, incluso por las defensas al momento de efectuarse las detenciones, una formalización maratónica desde las 2 de la tarde de un día hasta las 9:30, 11 de la mañana del día siguiente, sin solución de continuidad, 34 detenidos, múltiples armas. Pero acá lo más relevante, en este momento hay 14 sujetos que están acusados por más de 60 delitos de altísima gravedad, donde, como botón de muestra, se logró establecer un delito de una sustracción de menor, vale decir, un secuestro de un menor de 14 años que fue registrado por teléfonos celulares de estos mismos sujetos, a quienes lo golpearon de manera brutal, no lo podemos exhibir acá por protección derechamente del menor, y esto fue levantado a través del análisis de los teléfonos móviles de los imputados. Raúl, en los otros aspectos de los resultados también nos va a explicar. Bueno, podemos hablar también de la recuperación de los entornos. Dentro de los actores con los que trabajábamos, también nos reunimos con la Municipalidad de Parral, los cuales nos comentaban que tenían un proyecto de áreas verdes, habilitar áreas verdes y espacios deportivos, justamente en esta población que tenía estos problemas de violencia. Una vez se hizo el procedimiento, todas estas actividades se hicieron con mayor tranquilidad, la gente fue más participativa. Estos temas también lo hablaron el día anterior en espacio urbano, en la construcción de seguridad, por lo tanto lo quisimos anotar porque es un hito importante. Respecto al conocimiento de la forma de operar de las bandas rivales, también fue un hito muy importante.
es decir, tener la visualización completa de estos hechos, y que no solamente las bandas rivales se preocupan o la venta de droga, etcétera, también tienen sus territorios y los cuidan y producen estos enfrentamientos. Para finalizar, tenemos el retiro de 54 armas en serie preventiva en la macrozona sur. Antes de terminar esta lámina, quería mencionar la noticia que aparece ahí, que fue una de las cosas por las que nosotros pusimos mucho interés y mucho trabajo y aceleramos los procesos de trabajo, y acá tenemos una lamentable noticia donde señala que un joven de 27 años muere por bala loca, que es un resultado de estas bandas rivales. Por favor, la siguiente lámina. Gracias, Raúl. Bueno, por último, en lo que dice relación con... perdón, sí, Raúl, por Sí, favor. respecto a disparos injustificados, tenemos una revisión de los casos comparativos desde el año 2019 y 2020, con una disminución de un 63%. Más que las cifras que muestran este gráfico, lo importante es acá que cuando comenzamos el foco, vimos que muchas de estas causas no tenían denuncia. Es decir, esta cifra negra respecto a los insumos. Tenemos que señalar que la denuncia es nuestro insumo básico para poder trabajar. Las víctimas se encontraban bajo amenaza, existían víctimas desistidas o directamente no tenían víctimas, ¿ya? A medida que se produjo este procedimiento policial, logramos que la ciudadanía creyera y pudiera nuevamente realizar denuncia en el último periodo de esta investigación. Como anécdota, puedo comentar que nuestra administrativa Karen Mariscal, quien nos apoyó en este foco también, le llegaron 15 solicitudes de armas, en las cuales cuando salió la noticia de esta arma incautada, víctimas de robos pudieron identificar su arma y hacer la solicitud correspondiente. Fiscal. Gracias, don Raúl. Bien, por último, a modo de cierre, tenemos nuestros principales aprendizajes. Lo primero, yo creo que la gran receta al respecto es un trabajo transversal entre fiscal y analista. Acá, el fiscal que se queda en la oficina tramitando, o el analista que puede tener todos los medios tecnológicos encerrados en su oficina, lo cierto es que jamás va a tener toda la información. Y de esto, lo único que se trata es obtener información lo más pura posible. Estamos hablando de una comuna que no tenía ningún indicio de criminalidad organizada y que descubrimos una cuestión sumamente compleja dentro de ella, y que fue solamente gracias a precisamente este trabajo transversal e incorporado de manera total entre fiscal y analista. Lo segundo, dice relación también con el análisis completo del ambiente, la concurrencia personal a los ambientes que se están analizando, que permite multiplicar las fuentes de información. También, en este sentido, todos estos antecedentes permiten derechamente conocer y reconocer el entorno criminal, no solamente a través de las fuentes formales y tradicionales, los partes, las denuncias, sino también lo que hay detrás de esto. Y, por último, creemos que lo más relevante es la coordinación, en primer término, intrainstitucional, la reunión con los actores clave. Acá el trabajo nuestro hubiese sido imposible de llevar a cabo sin la Fiscalía, la colaboración de la Fiscalía de San Javier, la Fiscalía de Linares, la Fiscalía de Cauquenes, la Fiscalía de Parral, a quienes visitamos permanentemente, nos reunimos con los fiscales jefes, nos reunimos con cada uno de los fiscales, con los abogados asistentes, con los funcionarios que nos dieron insumos para la investigación, a quienes, por cierto, agradecemos en esta oportunidad, y nos permitió también trabajar de manera muy coordinada, sobre todo el trabajo de los sitios del suceso, que requerían de un trabajo especial para recabar evidencia. Y finalmente, la coordinación interinstitucional, esta metodología de trabajo que tuvimos con la PDI, que, por cierto, el equipo de la Brigada del Crimen de Parral, también lo destacamos, obtuvo el Premio Nacional a la Excelencia en Investigación Criminal, precisamente por esta investigación y por la estrategia que creó esta Brigada del Crimen, también perteneciente a este mismo foco criminal. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias a la Fundación y nuevamente reiteramos saludos a todas las personas que nos están presenciando. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público por esta interesante presentación y a todos los proyectos que fueron presentados. Queremos recordarles que estos proyectos corresponden a iniciativas ganadoras del concurso Buenas Prácticas, que recibirán la medalla de Paz Ciudadana. Esta se entrega a quienes se han destacado por su aporte a la convivencia y seguridad de nuestras ciudades. Esta fábrica de cobre, metal noble, adaptable y buen conductor, y estas son las condiciones necesarias para poder implementar políticas públicas exitosas. Así que
Felicidades a todos los ganadores de estas medallas.